no siempre se van a vincular de forma directa a la actividad grabada, pero son gastos necesarios que debe realizar la empresa. Un ejemplo bien común y que ustedes también seguramente en algún momento lo han vivido. Resulta que es el aniversario de la empresa y se compran carnes, se compra carnecita para hacer la parrillada, se compra unos vinitos para después de la parrillada, se compra refresquito, todo, ¿no? De todo para poder festejar. Ya lo compro con factura, lo saco al NID de la empresa, lo declaro, que es mi deber formal como contribuyente, declarar, ¿sí? Declarar estas facturas, pero donde yo voy a discriminar si corresponde o no que esta actividad esté grabada o no con mis ingresos, va a ser en la casilla 26. Entonces, acá hagamos un ejercicio rápido para terminar de comprender esto, señores. Factura de compras, por ejemplo, de mercadería, ¿sí? Por bolivianos 10.000. Factura de compras, resulta que esto es energía eléctrica. ¿Sí? Acá nos dicen que el total es 1.000. Las tasas son iguales a 200. ¿Sí? Perfecto. Y resulta que hay facturas de compras por agasajo. ¿Sí? Acá entonces estamos hablando de una factura total de 1.000. Factura de compras por agasajo por 500. ¿Sí? Voy a agrandar un rato la pantalla para que se entienda. Ahí está. Ahora, si hablamos de compras totales, nos referimos a la suma de todos estos conceptos, ¿no? Y yo he gastado en todos estos conceptos. La empresa ha erogado recursos y demás, además tiene una factura que respalda este tipo de gastos, ¿sí? Pero yo de todos estos gastos debo discriminar cuál me corresponde para que genere crédito fiscal. Entonces, acá debemos considerar que este total, debemos decir cuál va a ser la base imponible del IVA. ¿Sí? Entonces, les pregunto, de los 10.000 bolivianos de mercadería, como sé que yo vendo esa mercadería, todo estaría para IVA. Las facturas de compras, si sé que hay una tasa de 200 y mi factura total es de 1.000, ¿cuánto me va a servir para beneficiarme del crédito fiscal? Solamente 800. Y de las facturas de compras por agasajo al personal o por el tema del agasajo por el aniversario de la empresa, ¿será que es válido beneficiarse del crédito fiscal? No nos generaría, le hice un crédito Exacto. fiscal. Obviamente, en una situación real, en una situación consciente, hablo de conciencia por parte del contribuyente, esta factura de agasajo no se debería declarar. ¿Bien? Entonces, fíjense, total facturas, ¿cuántos serían? 11.500. ¿Y cuánto me serviría a mí como base para el IVA débito, el IVA crédito fiscal, perdón? 10.000. 10.800. Ahora 10.008. entienden la diferencia entre la casilla 11 y 26, señores. Sí, Sí, Eso licenciado, es. sí. sí. Bien, muy bien. Entonces, por eso existe estas dos casillas. Esa es la razón de ser de estas dos casillas, señores. Es justamente para que el contribuyente pueda determinar dentro de sus facturas de compras cuáles están directamente vinculadas con la actividad grabada. ¿Está bien? Sí. Entonces, Sí, sí. esto es lo importante. Ahora, pasemos al código del IT. En el IT nosotros debemos también diferenciar nuestros ingresos. Entonces nos vamos a ir al formulario del IT. Ahí tenemos. Ahí está. Dentro del IT también tenemos la casilla 13, donde se deben declarar el total de ingresos brutos, incluidos los ingresos exentos y los ingresos devengados. ¿Qué quiere decir? Vayámonos a un ejemplo de un servicio. Marcela, yo te contrato para que me ayudes en un trámite. ¿Ya? Me tienes que ayudar en un trámite en derechos reales. Tú concluyes ese trámite, yo no tengo plata para pagarte por la cuarentena. ¿Ya? Y te digo, lo siento mucho, Marcela, te voy a pagar cuando pase la cuarentena. Pero tú ya has concluido el servicio, ya me has entregado el documento, todo el trámite ha sido concluido, etc.
¿Cuándo me deberías emitir la factura, Marcela? Me agarró en curva, Alicia. Había dos opciones, creo. Ah, Cuando usted le paga, una dice, al terminar, al al momento, finalizar, A ver, al y el finalizar otro el era, servicio es un paso. sí, Muy bien. uno. Ajá. ¿Y el Y el siguiente es otro cuándo? era al momento de, un ay, no me porcentaje. acuerdo, Liz. Al Pero era momento de la el inicio. percepción parcial o total Es, del pago, ¿no? sí. Ahora, ¿qué está ocurriendo primero en el ejemplo que te acabo de citar? Mm, ay, no sé, dice. Estaríamos finalizando, dijo el servicio. Entonces, ¿te correspondería facturarme o no? Sí. Sí, sí, No, porque no le he hecho la pero cancelación. ahí habría una confusión, dice, porque, A ver, discutamos, esa a es la ver, idea. déjenme pensar. ¿Qué opinan los demás? También tienen que opinar los demás. Yo pienso que todavía no debería de emitirle la factura mientras usted no le ha hecho el pago efectivo. Ah, ya, o sea, que tienen que esperar a que le pague siempre. Sí, porque por ahí no le paga, es como lo que se desea, ¿no? Y para eso hay un Por ahí tratamiento se fuga. específico, ¿no? Ustedes van a avanzar justamente en conta intermedia el tratamiento para las cuentas incobrables. Es un riesgo que se asume al efectuar cualquier tipo de actividad económica. ¿O ustedes creen que todos los que venden a crédito recuperan el 100% de sus cuentas por cobrar? No. Hay riesgo, como usted dice, Alicia, o sea, o bien sí o bien no. Yo me he Pues, venido a llorarte a tu oficina, Marcela. Te he venido a decir, Marcela, por favor, te voy a aumentar 10 puntos. Te voy a pagar, te lo prometo, pero dame la factura, necesito la factura a declarar porque ya ha concluido el servicio. ¿Qué vas a hacer? mm, ay, no sé, dice. Lisa, ¿se podría emitir la factura y quedarse esa cuenta como una cuenta por cobrar? Eso es lo correcto. ¿Qué principio es ese, el que acabas de mencionar? Principio. Ah, de principios no estoy seguro. De vengado, Marisa. Exacto, Devengado de sería, ¿no? vengado. Sí. De vengado y realización, Oh, señores, son los principios que ustedes más van a utilizar a lo largo de su vida profesional, ¿ya? En el ejemplo de Marcela, ella me debe emitir la factura por una razón, porque el servicio ha sido concluido, ¿sí? Y hay dos principios que respaldan esto. El primero, el del devengado, que tiene que ver con que este ingreso, Marcela lo debe registrar y además declarar, ¿sí? Porque no importa si todavía no ha sido cobrado. El hecho es que ya ha sido realizado. Y acá viene el concepto del principio de realización, ¿no? Entonces, bajo estos dos principios y bajo el marco normativo, tanto del IVA como del IT, se debe facturar, ¿sí? Independientemente de que yo le cancele o no le cancele a Marcela, ¿sí? ¿Y qué Justamente son? esto se refiere en este código 13, por eso habla de total ingresos brutos devengados, ¿no? Entonces yo debo declarar esos ingresos por más de que no me paguen mis clientes, ¿sí? Es lo correcto. Ahora que ustedes me digan que sí, no es mentira, que se hace lo contrario, sí, no les voy a decir que, que estamos en el país de las maravillas y que se cumple a letra muerta lo que dice la ley, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Me pagas, recién te emito la factura, pero está mal, está mal. ¿Y Pero cómo puedo? dice, Adelante. si no, si no nos pagan, yo estaría corriendo riesgo porque en pagar más todavía, porque si voy a pagar ya los impuestos, o sea, si yo lo voy a dejar así, Ahí me van a está, cobrar el impuesto. ahí claro. está. Con esta parte del formulario 400 y obviamente en correspondencia con el formulario 200, a impuestos no le importa que cobres o no cobres. Mm,
Y por eso te habla de los ingresos devengados. Y es más, algún dato más adicional. Impuestos reconoce la norma de contabilidad número 1 para efectos tributarios. Entonces, ¿qué va a pasar, Marcela? Ya. Supongamos, vamos a hacer el ejemplo más interesante y espero la participación de todos. Supongamos que ese ingreso se genera este mes, en el mes de junio. ¿Ya? Yo te he contratado el 5 de junio y resulta que terminas el 23 de junio, justo en la noche de San Juan, donde yo me he gastado la plata que te tenía que pagar, ¿ya? En mis hot en mis anticuchos y en mis té con tés, ¿no ve? Entonces, yo con este dinero que te debía haber pagado, lamentablemente ya no los tengo. Y tú no me quieres emitir la factura. Y como yo conozco de los tributos, yo digo, bueno, perfecto, Marcela, no me quieres emitir factura. Espérame, quizás te pague en agosto o te pague en octubre o quizás te pague en diciembre. Entonces tú de repente vas a decir, está bien. ¿Sí? Resulta que viene el fisco, te toca la puerta y te dice, voy a verificar tus servicios otorgados o prestados a terceros. Y verifica de que tú has hecho un servicio para mí en el mes de junio. ¿Sí? Impuestos te ha venido a visitar en octubre. ¿Sí? Va a hacer que tú pagues por ese servicio por más de que no hayas emitido la factura. Y esto es una contravención tributaria, el no emitir la factura en el momento correspondiente. ¿Qué es lo que te va a generar? Te va a generar un cálculo a partir de la verificación de tus documentos por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. O sea, no te va a decir cuánto le tenías que cobrar. ¿Ve? Si, por ejemplo, tenías que cobrarme 500 por ese trámite, impuestos te puede cobrar sobre una base presunta. Entonces va a agarrar todo tu talonario de facturas y va a buscar la moda. ¿Qué es la moda en términos estadísticos? Es el número que más se repite en un periodo determinado. Entonces, si por ejemplo tienes facturas de 1000, de 2000, de 3000, de 5000, etcétera, esos datos los va a agarrar impuestos y lo que va a hacer es determinar una moda y a partir de ese importe te va a decir, usted debe pagar este impuesto. Y no te va a dejar compensar con ningún crédito fiscal, para nada. ¿Sí? Simplemente te va a cobrar en efectivo la deuda, ¿no? Y adicionalmente tienes que pagar mantenimiento de valor y la actualización de ese impuesto. O sea, fíjense, parece medio trágico, hasta parece de ficción, ¿no? Lo que les estoy contando, pero es real. Es real, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema de cómo interviene el Servicio de Impuestos Nacionales y cómo nosotros podemos respaldar estos hechos, ¿no? Para esto es bien importante generar contratos con anticipos, generar contratos con ciertas condiciones que nos permita tener la garantía de recuperar esos ingresos, ¿no? Devengados. ¿Se comprende esta parte, señores? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, y le dice, ¿y qué estafa de parte de impuestos? Sí. O sea, no solamente, o sea, yo aquí creo que hay dos elementos importantes que analizar. Uno, el tema de que no estamos respetando la normativa, ¿sí? A eso me refiero a los contribuyentes. Y otra de que, bueno, existen estos procedimientos que se utilizan justamente para evitar este tipo de situaciones, que lamentablemente no son suficientes, ¿no? Entonces, son los elementos que debemos considerar. Pero bueno, con esto simplemente quería hacerles entender de que en el formulario 400 nosotros, al igual que en el IVA, debemos considerar los principios de devengado y realización. Y además debemos considerar todos los hechos imponibles o hechos generadores ya revisados en la normativa tributaria. No nos olvidemos que cada actividad tiene su hecho generador, ¿no? Y el hecho generador justamente es una situación prevista por ley que da nacimiento a la obligación tributaria, ¿no? Entonces, en el ejemplo de Marcela, justamente la obligación tributaria ha nacido cuando Marcela me entrega esos papeles donde se concluye o donde se evidencia que se concluye el servicio. Ahí el hecho generador es inminente, por lo tanto, Marcela debía haberme facturado ese momento, sin importar de que yo le pague o no en ese momento. ¿Está bien? Entonces, en el código
del IT vamos a declarar también nuestros ingresos por venta de mercaderías y prestación de servicios en el código 13. En cuanto a las compras totales, no aplica para el IT ni las compras totales ni las compras vinculadas a la actividad grabada. Hasta ahí, ¿todos me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, pasemos al llenado del formulario. Si yo ya sé a qué códigos voy a asignar, es sencillo, ¿no ves? Simplemente tengo que trasladar y decir, a ver, la suma de mi venta de mercadería más la suma de mis ingresos por servicios suman 21.500. Súper, acá están los 21.500. Ahí, ahí está, mejor se ve. 21.500 en el código 13 de la determinación del IVA débito fiscal. Pasemos al siguiente punto. Las compras totales en el código 11 por 14.850 y las compras vinculadas a la actividad grabada por 13.365. Con esto, señores, lo voy a poner más grande para que se comprenda. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el formulario? Para que se entienda y para que sepan lo que realiza. El formulario únicamente está tomando aquellos ingresos que generan IVA débito fiscal y los calcula de forma preliminar en la casilla número 39. ¿Sí? Vamos a aprender a usar la mayoría de los códigos, señores, a medida que nos vayamos acostumbrando a este enfoque. ¿Sí? Así que no se preocupen. Ya hemos visto más o menos de forma rápida para qué se utilizan los otros códigos, ¿no? Para las ventas no grabadas o grabadas a tasa cero, las que no son objeto, las exentas, etc. La casilla 55, por ejemplo, señores, la que estoy marcando en estos momentos en pantalla, se utiliza cuando la empresa dona bienes comprados o adquiridos con factura. ¿Qué quiere decir? Si yo compro mercadería, ¿sí? En esta época, sobre todo de pandemia, soy una farmacia y resulta que tengo 5 cajitas de barbijos que puedo donar a la policía. Entonces, yo quiero donar estas 5 cajitas, pero impuestos me dice un ratito, ¿estás donando? Perfecto. Tienes que devolver el débito fiscal. ¿Cómo es eso? A ver, cuando tú has comprado esos barbijos, esas cajas de barbijos, se supone que se te entrega una factura. Si se te ha entregado una factura, tú te has beneficiado con crédito fiscal. Sí, tienes razón. Por lo tanto, ahora que tú estás donando, ¿sí? Tienes que devolver ese crédito fiscal. Además, lo debes devolver actualizado con las UFBs. Entonces tú dices, bueno, me convendrá donar. Bueno, ese es el procedimiento No. correcto, ¿sí? Y justamente la casilla 55 se utiliza para poder reintegrar ese crédito fiscal en débito fiscal actualizado, ¿sí? Lo vamos a aprender a utilizar con ejemplitos, ¿sí? Más adelante. Entonces, se determina la totalidad del débito fiscal en la casilla 1002, ¿sí? Y con eso habríamos acabado la primera parte del formulario. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se comprende lo que está haciendo el formulario? Sí. Muy bien. En el segundo rubro que estoy marcando en estos momentos, lo que hace el formulario es determinar el IVA crédito fiscal, ¿sí? Y en este IVA crédito fiscal lo que nosotros hacemos, como habíamos visto, es declarar justamente las compras totales y las compras que están vinculadas con las actividades grabadas. Entonces, el formulario en la casilla 114, como se pueden fijar, y que tiene un código, o bueno, una fórmula incluida, ¿sí? Lo que hace es calcular el 13% sobre la totalidad de las compras declaradas en la casilla 26. Volvemos al concepto de actividades grabadas, ¿no? Y la casilla 1003 que ustedes ven acá sirve justamente cuando existen más de 2 actividades en una empresa. Luego les voy a explicar con mayor énfasis este punto. Por lo tanto, en la casilla 1004 el formulario realiza la determinación a favor del fisco o a favor del contribuyente. ¿En base a qué? En la comparación de la casilla 1002 y 1004.
¿sí? Entonces, en la 1004 yo ya tengo el total de crédito fiscal listo para ser comparado con la casilla 1002. Entonces, acá es justamente ese juego de contrapeso. ¿Quién pesa más? ¿Quién vale más? Si vale más el débito fiscal determinado en la primera parte del formulario, vale más que el crédito fiscal determinado en la segunda parte del formulario, lo que va a pasar es que se va a habilitar la casilla 909, ¿sí? La casilla que sirve justamente para determinar la diferencia a favor del fisco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y aquí simplemente vamos a hacer un cambio de datos. Fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando las compras son mayores a las ventas? O el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal. Lo que se va a generar es la casilla 693, que es la casilla habilitada en el formulario para la diferencia a favor del contribuyente. ¿Sí? Entonces, esto, señores, es importante, ¿no? Y es importante entender lo que hace el formulario. Hasta ahí, consultas, dudas. Creo que no. ¿Se está comprendiendo? ¿Se comprende todo, señores? A ver, ¿dónde están? Sí. Luis Enrique, ¿qué opinas? ¿Se comprende? Luis Enrique. Ya, anotado. Ausencia. Catrina. Dicen, ¿no puede mandar el video? No he escuchado toda la clase, he tenido problemas con el Sí, audio. sí. Sí, Lucía, no te preocupes. Va a estar todo eso en el Classroom, ¿ya? ¿En el Classroom? Sí. Ah, ya. Ya dicen, gracias. Catrina, ¿se entiende? Sí, listen. ¿Qué has entendido? Que en cada casilla listen, de acuerdo a la casilla, por ejemplo, en la casilla 114, ahí mismo nos indica qué casilla vamos a sumar o multiplicar con cuál. Ya, muy bien. Bien, señores. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está? ¿Dónde está nuestro amigo del Beni? ¿No está? ¿Cuál es, pues, Listen? Augusto. De Augusto. No, creo que Jonathan. no. Jonathan, ¿qué tal? Dígame, Liz. ¿Se comprende esa parte? Sí. Ya, no está difícil, ¿no? ¿Qué opinas? No, no lo veo difícil, muy difícil. Muy bien, gracias. ¿Y dónde está nuestro querido amigo Alejandro? Alejandro, Pero Listen, yo estaba aquí toda la clase. ¿qué tal? No, pero no te estoy diciendo que no estás. Castigado, ya. Se ha asustado. No, te decía que si se entiende, ¿qué te ha parecido? ¿Se comprende No, así? sí, sí se entiende, Listen. Lo único complicadito, como lo veo, digamos, va a ser simplemente reconocer dónde va, o sea, cómo seleccionar, ¿no? Como se dijo, las ventas grabadas hasta cero. Va a ser repasar nomás lo anterior. Muy bien, Alejandro, muy bien. Sí, señores, esto es cuestión de práctica. Es como cuando empezamos a ver la contabilidad y nos decían que esto va al debe, que se acredita, que se abona, que se debita, que debe ser clasificado como un ingreso, como un gasto, como un activo, como un pasivo. Es lo mismo. Acá, pero es un poco más reducido, ¿no? Estos conceptos, pero sí debemos tomarlos en cuenta para que podamos hacer un buen llenado de los formularios, ¿no? La idea es que sepan llenar formularios de forma correcta, señores. Yo me quiero ir con ese producto al finalizar este año, ¿ya? Entonces sí les voy a pedir un poco de esfuerzo, pregunten si tienen dudas, no hay problema de volver a verlo, de reforzar algunas partes que no se entienden, ¿ya? Y bueno, no se preocupen las personas que de repente tienen problemas de conexión por todo lo que sabemos que ocurre con la saturación de la red, entonces igual van a estar colgados los videos, ¿no? Y ahora ya están colgados los videos en YouTube.
Así que pues es un poco más sencillo inclusive poder visualizarlos e inclusive si desean descargarlos. Bien, señores, eso es el formulario 200. No vamos a ver todavía lo que es los otros códigos que voy a marcar en estos momentos, ¿sí? Excepto estos dos primeros. Los otros que vienen a continuación lo vamos a ver después con calma. En el código 635, señores, nosotros debemos declarar el IVA crédito fiscal de un periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Que como mi crédito fiscal ha sido mayor a mi débito fiscal, ese crédito fiscal del periodo anterior me sirve para poder compensar periodos futuros, ¿no? Entonces yo declaro ese importe en la casilla 635. Y la casilla 648 se debe de encargar de actualizar esta casilla 635 en base a las UFBs. Sí, más adelante les voy a decir con qué UFB se realiza la actualización. ¿Está bien? Una vez de que nosotros concluyamos con todos estos puntos que pueden ver, al finalizar debemos declarar el importe a pagar en la casilla 576. El rubro 4 que estoy marcando en estos momentos lo vamos a ver cuando justamente una empresa decide realizar la declaración y el pago fuera de plazo, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que la empresa no ha cumplido en plazo sus obligaciones tributarias, por lo tanto, vamos a ver lo que es la deuda tributaria. Recuerda, ¿no? Cuando veíamos los primeros temas en la parte teórica, que la deuda tributaria estaba compuesta por el tributo omitido actualizado más el interés. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a calcular en esta parte. Bien, como no es más, hasta acá llegamos con el importe a pagar, que es el de 1058 en la casilla 576. Vamos a pasar rápidamente a la casilla, al formulario 400. En el formulario 400 nosotros debemos declarar nuevamente de acuerdo a nuestros datos, ¿no? Y decimos, sumado las dos casillas 13, que serían 21.500, ¿no? En este caso es igual al IVA. En la casilla 23, al igual que en el formulario 200, nosotros debemos declarar aquellos ingresos exentos, como por ejemplo, la venta de libros, los servicios educativos privados, ¿no? Entonces, son conceptos que se deben declarar en la casilla 23 para que no surja el pago del impuesto a la transacción. Porque justamente la casilla 24 lo que se encarga es decir, ingresos totales, ¿sí? La casilla 13, menos los ingresos exentos. ¿Qué me da la casilla 24? Que va a ser la base imponible sobre la cual se va a calcular el 3% del IT. Y eso se va a reflejar en la casilla 909. ¿Sí? Otro dato importante dentro de este formulario es que en la casilla 664 nosotros debemos declarar los saldos de IUE pagado que nos sirve para compensar o nos sirve como pago anticipado del IT, ¿no? En este caso no aplica para este ejemplo, pero sí vamos a ver mañana, ya vamos a ver otro caso donde sí vamos a ver saldo de IVA crédito fiscal, saldo de IUE por compensar, deuda tributaria. Ya mañana tenemos que ver esos elementos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso se va a pagar un IT de 645, ¿no? Al igual que en el IVA débito fiscal en el formulario 200, se cuenta con esta parte que sirve para la declaración de la deuda tributaria, ¿sí? Y por último tenemos el saldo definitivo a favor del fisco y el pago efectivo de este impuesto. Entonces, quiero escuchar ahora opiniones acerca de si está bien enfocado este punto para hacerlo o para trabajarlo con este enfoque. ¿Qué opinan? ¿Se comprendió? Y este parece más facilito, ¿no? Que el otro formulario. No, claro, este formulario es más corto, pero también va a implicar ciertas características en algún momento, ¿no? Pero me refiero a que si está bien hacerlo de esta forma, o sea, ¿les parece más fácil clasificar inicialmente los códigos para entender lo que tenemos que declarar después en el formulario? Sí, Licen, totalmente de acuerdo. Ajá. Muy bien, señores. Bien, sé que es pesadito todo esto, pero nos debemos ir acostumbrando. Esto es lo que vamos a ir haciendo de aquí para adelante.
estimo que por lo menos vamos a trabajar unas 6 clases con casos IVA y T, ¿no? Y después ya vamos a introducirnos a otros impuestos, como por ejemplo el RCIVA, el IUE, que también va a ser un contenido bastante amplio y pesado, pero muy interesante. ¿Sí? Entonces hay que empezarnos a acostumbrar a esta metodología y pues les pido que vayan practicando. Los casos de la gestión 2018, perdón, de los periodos agosto y septiembre, se los dejo para ustedes. ¿Sí? Aunque, a ver, si quiero explicar algo. No, mañana lo vamos a tener que explicar, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Señores, fíjense algo bien interesante. Se los voy a pasar resuelto como modelo para que el día de mañana ya veamos la segunda práctica, ¿ya? Pero quiero que me entiendan algo. Estoy poniendo en orden estas casillas para que se comprenda. Yo tengo acá llenado ya los 3 periodos. Ustedes se fijan detenidamente el segundo periodo, que es el de agosto. ¿Las compras son mayores a las ventas o viceversa? Las compras son Las mayores. compras son mayores. A simple vista, sí, ¿no? Son mayores. Por lo tanto, fíjense qué es lo que pasa en el formulario 200 al momento de declarar el IVA, perdón, al momento de declarar los ingresos y las compras. Tengo un IVA determinado en la casilla 1002 de 1963 y tengo una casilla 1004 con un crédito fiscal de 2556. ¿Qué es lo que pasa por defecto en la casilla 693? Está a favor de... ¿Vas a sacar el saldo a favor ¿A favor de quién? del del contribuyente? contribuyente. Exacto. Entonces, es justamente en este punto en el que nosotros reconocemos que existe un saldo a favor del contribuyente. Ahora, fíjense, este saldo del contribuyente se replica en la casilla o hasta la casilla 592, donde se declara justamente el impuesto determinado final a favor del contribuyente, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el periodo de septiembre? Fíjense, ¿qué pasa con ese importe? Acá le voy a poner una flechita para que lo visualice. Lo está usando en el 635. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, debemos entender de que en esta casilla justamente se declara el IVA crédito fiscal del periodo anterior. Exacto, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para entender todo el ciclo que incluye justamente este tipo de aspectos. ¿Se comprende, no? Y esto es un bolivianito que aparecen en la casilla 648. Ya se los dejo de tarea para que ustedes lo realicen como parte de su práctica. Corresponde a la actualización. Y la actualización se hace de la siguiente forma. Para actualizar esto es un boliviano, yo tengo que tomar una UFB inicial, perdón, una UFB final entre una UFB inicial menos 1, todo esto entre paréntesis por el IVA saldo periodo anterior, saldo anterior. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es o qué sería el IVA, la UFB inicial y la UFB final? Acá nosotros debemos saber de que la UFB inicial es igual al último día hábil del mes anterior. Y la UFB final es el último día hábil del mes en curso. Entonces, si yo estoy declarando esta actualización en el mes de septiembre, ¿qué UFB se estaría tomando? El último día hábil del mes anterior sería agosto.
Y el último día hábil del mes en curso sería el mismo mes de septiembre. Entonces, esas UFBs van a servirnos para poder realizar nuestra actualización del IVA crédito fiscal anterior. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte, señores? Eso del último día hábil, no lo he entendido muy bien. Se refiere a las UFBs que yo voy a utilizar para poder actualizar mi saldo de crédito fiscal anterior. ¿Sí? El saldo de crédito fiscal anterior se actualiza con las UFBs del último día hábil del mes anterior y el último día hábil del mes en curso. El último día hábil del mes anterior corresponde al periodo anterior al que se está declarando. ¿Qué periodo estamos declarando? Septiembre de 2018. ¿Cuál sería el periodo anterior? Agosto, ¿Cuál sería el Agosto. periodo en curso? septiembre. Estos días hábiles. Entonces, tengo que agarrar, por ejemplo, en el caso de agosto, el 31 de julio. Verificar si cae día hábil y utilizar esa UFB. Lo mismo para el mes de septiembre. Debo irme al 30 de septiembre y verificar que sea un día hábil y obtener la UFB de esa fecha. Y con esas dos UFBs, yo voy a proceder a actualizar mi saldo de IVA crédito fiscal. ¿Sí? Licen, y en caso de que no sea un día hábil, Tengo que retroceder hacia atrás. Si, por ejemplo, el Por 31 de decir, agosto cae sábado, tengo que ir hacia el 30 de agosto. El 30 de agosto caería por viernes, defecto viernes, ¿no? En ambos casos. Por eso es bien importante el término hábil. Estamos hablando de días hábiles. ¿Sí? sí, Sí. ya se va a cortar la clase, Liz. Ya se va a cortar la clase. Pongan todos, por favor, presente. Y les voy a pedir que, por favor, mañana estemos atentos. Vamos a volver a retomar nuestra sesión. ¿Sí? Y bueno, mañana me estimo que sí vamos a ver por lo menos 2 casos. Vamos a ver ya la deuda tributaria y vamos a ver lo que es el tema de la actualización con más énfasis. ¿Sí? Por favor, para la siguiente semana tengan listas las presentaciones. Me imagino que ya mañana vamos a tener certeza de cuándo van a iniciar los exámenes. ¿Ya? Ya. Muy bien, señores. Que les vaya muy bien. Cuídense, por favor, cuídense si salen a hacer alguna cosa por su trabajo, vayan bien protegidos, estén permanentemente con sus elementos o implementos de bioseguridad y nada más, ¿no? Es lo que tenemos que hacer todos hoy en día. ¿Está bien? Que les vaya muy bien, que estén muy bien y que descansen. Hasta el día de mañana. Hasta mañana.